Hola, bienvenidos, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, a una conversación necesaria. Esta noche está con nosotros el reverendo Jimmy de Gouveia, el misionero global de nuestra iglesia asignado a nuestro país, y que a vivir acá con nosotros. Y él está esta noche desde Venezuela, participando con nosotros en este diálogo. Aprovechamos de darle la bienvenida pública. Él ya ha compartido anteriormente con nuestra iglesia a través de la predicación de la palabra. Ahí también aprovechamos de darle la bienvenida. Queremos que pronto pueda estar aquí con nosotros. Él tiene una linda familia, su esposa Lisbeth, 2 hijos, o 3, 2, ¿verdad? Sí, 3 hijos. Tres hijos. 3 hijos. Y ha sido líder en Sudamérica por muchos años. Tiene mucha influencia en los jóvenes, especialmente tiene mucha llegada con ellos, y acá ya tiene un montón de seguidores, así que lo están esperando ansiosamente en Chile para que él pueda ayudar a crecer en la gracia del Señor y a liderar la iglesia del futuro. Así que, Jimmy, estamos realmente muy agradecidos del Señor, esperamos que esta conversación sea muy buena. Pero antes de presentar a nuestro invitado y dejarlo con Marcelo, que es la persona que hace las entrevistas, una vez más reiterar nuestra gratitud a César, que es la persona que hace posible mantener esta transmisión hoy día llegando a todos ustedes. También a Esteban y a Ulises. Tenemos equipo completo de comunicaciones hoy día. Solo falta Sebastián, que desde su casa siempre está colaborando también con nosotros. También quisiera aprovechar la ocasión de comentarles que, dadas las circunstancias que estamos viviendo como país, estamos en un punto de la pandemia muy difícil a nivel país, con muchos chilenos y las necesarias medidas que todos nosotros debemos tomar. La más sencilla de eso, lavarse las manos permanentemente, solo con jabón, dijo la hermana Ángela cuando la entrevistamos. El jabón común es suficiente, pero cada vez que usted sale, entra a su casa, por favor, lávese las manos. El distanciamiento social, si puede evitar salir de su casa, hágalo. No es el tiempo de pasear, además hace bastante frío aquí en la zona del Gran Concepción, ha llovido bastante, entonces mejor quédese en su casa y respete esta distancia mínima de 1 metro, 1,5 metros entre usted y otras personas cuando tiene que salir. Y también el uso obligatorio de la mascarilla. Recuerden eso, es obligatorio usar la mascarilla y no se exponga a pasar malos momentos sencillamente por un olvido. No tenemos la costumbre de usar mascarilla, vamos a tener que hacernos el hábito de usarla. Así que esta noche yo les recuerdo estas sencillas medidas sanitarias que podrían evitar que usted y otras personas se contagiaran. Tenemos que cooperar para que el número de contagiados en Chile baje, el número de personas fallecidas baje, hasta que lleguen absolutamente a 0. Bienvenidos a esta conversación necesaria, vamos a orar y luego Marcelo queda con nosotros esta noche. Señor, gracias por estar aquí con nosotros y guiarnos. Gracias por tener a Jimmy en esta noche con nosotros. Y Dios, esperamos que todo lo que a mejorar nuestra perspectiva, futuro, nuestra esperanza en Cristo Jesús, a mejorar nuestra condición humana. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, dedicamos a ti el tiempo que comenzamos ahora con esta conversación necesaria. Amén y amén. Marcelo. Ok, gracias, pastor.
quiero agradecer, bueno, a Jimmy, muchas gracias Jimmy por estar con nosotros, agradecer por supuesto a la Iglesia del Nazareno, a la gente que se conecta, que participa ya, vamos en la séptima versión creo ya del programa, ya perdí un poquito la cuenta. Eh, Agradecemos a Dios, por supuesto, porque ayer lo comentábamos en nuestra reunión de ministerio y la verdad que esta pandemia nos tenía bastante concentrado en otras cosas y de repente de la nada, muy sobre la marcha, se lo contaba Jimmy también antes de partir el programa. Tuvimos que prepararnos y empezar a transmitir sin saber mucho, sin tener mucho recurso técnico. De hecho, el programa, le contaba a Jimmy, lo hacemos aquí en la casa del pastor, en la casa pastoral, ahí en el living, en el comedor, ahí entre las cosas eh, de la casa pastoral. Y ahí, bueno, hacemos el programa, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha entrega y queremos ser obedientes con Dios y llevar adelante esta tarea que es lo más importante. Bueno. Como ya presentó, ¿no es cierto?, el pastor a nuestro invitado, es una alegría para nosotros que estés con nosotros, Jimmy, y vamos a entrar en materia, vamos a ir conversando algunas cositas que nos parecen relevantes, fundamentalmente desde la perspectiva de cómo está hoy día nuestra iglesia del Nazareno desde tu enfoque, desde tu mirada en términos de esta crisis social, de esta pandemia. Eh, ¿Qué nos debiera pasar, digamos, como nazarenos en torno a esta situación? ¿Cómo nos debiéramos parar frente a esta crisis social? ¿Qué caminos tomar? Vamos a conversar de varias cositas fundamentalmente asociadas a esta nueva mirada respecto de cómo generamos evangelismo en esta realidad, cómo generamos pastorado en esta realidad, cómo de alguna manera nos replanteamos el hacer iglesia, pensando en que por un tiempo yo creo que importante no vamos a poder seguir viniendo a los templos. Entonces, hay harta materia que conversar ahí, Jimmy, que nos gustaría tener tu opinión. Por eso te invitamos y por eso la idea es que compartir contigo es realmente un agrado y espero que podamos, esta conversación sea una oportunidad de informar a nuestra comunidad nazarena, pero también de alguna manera compartir visiones, compartir experiencias, enfoques. Mira, eso para nosotros es súper importante. Así que, bienvenido Jimmy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcelo. Es un gusto saludarles también, como mencionas, desde acá de Caracas. Bueno, ahora en medio de una tormenta, así que por si acaso hay alguna interferencia, probablemente es por consecuencia de la tormenta donde estoy ahora mismo. Pero es un gusto saludarle y gracias por la invitación a ti, gracias al pastor Richard también y a César que está ahí todo involucrado en toda la parte técnica. Es un privilegio poder compartir contigo y con la Iglesia de Hualpén y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Perfecto. Bueno, ya llevamos más de casi 30 personas en conexión. Queremos saludar a la gente que siempre se conecta con nosotros y gente que está ahí, ¿no es cierto?, vinculada a este programa. Tenemos a Eliana Mora, como siempre, que nos sigue, a Luz Eliana Regada, María Luisa Urán, Luis Zambrano, el pastor Luis Zambrano de Barrio Norte. Gracias, pastor, que usted siempre nos ve en el programa, etcétera. Así es que agradecemos a la gente que se va conectando y que va compartiendo con nosotros. Como es la naturaleza de este programa, está abierto el chat para que usted haga preguntas, haga comentarios, así que estamos absolutamente abiertos a poder dialogar con ustedes y con Jimmy para poder conversar, dialogar, interiorizarnos, analizar en conjunto un poco la situación en la que estamos y cómo miramos hacia adelante. Entrando en materia, Jimmy, me gustaría preguntarte en términos de lo que es esta pandemia, lo que pasa con nosotros como iglesia, esta crisis mundial. Primero, desde tu perspectiva, ¿esto lo podemos tomar como una oportunidad? Es decir, de alguna manera, pensamos que esta situación sanitaria, esta crisis que es social, hoy día económica, la podemos tomar con una mirada, digamos, de oportunidad, pensando en que la misión de la iglesia hoy en día puede ser distinta, podemos cambiar un paradigma ahí, podemos de alguna manera replantearnos. Miramos esta crisis desde el oscurantismo máximo o podemos mirarla desde una oportunidad de un nuevo hacer de la Iglesia del Nazareno, por favor, Jimmy. Mira, Marcelo, por ahí hay un dicho que dice que cuando la gente llora, cuando hay crisis, algunos lloran y algunos hacen los pañuelos. Perfecto. Así que es una cuestión de perspectiva de la iglesia, ¿no? Y de la iglesia en particular.
Yo creo que definitivamente este proceso de crisis que estamos experimentando la raza humana es un momento en que podemos poder muchas oportunidades. Definitivamente muchos están pasando momentos difíciles, en muchos países están pasando momentos difíciles con tantos contagios, pero también siempre hay una oportunidad que se abre y Dios siempre abre puertas en cualquier momento, en medio de cualquier crisis. Y yo creo que como iglesia tenemos que tener una perspectiva, como no, seguir resguardando, siguiendo los lineamientos gubernamentales de el distanciamiento y la higiene, pero siempre hay oportunidad para poder predicar. Hay mucha gente en este tiempo con temor, con incertidumbre, y el mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje real, un mensaje que para esta gente que está experimentando estas dificultades sea vivido y que sea útil, ¿no? Para poder seguir adelante y para poder, la Biblia dice que Dios quita todo temor, para que todo temor de nuestras vidas, de la gente, pueda ser quitado. Creo que el mensaje de la iglesia debe ser aún más fuerte, ¿no? Sonar con más fuerza, con más volumen. Ok. Jimmy, y en esa perspectiva, tú que estás vinculado ahí a nivel internacional y todo, ¿cuáles crees tú que han sido las complejidades mayores a la que estamos enfrentando como iglesia? ¿Cuáles son las cositas más complejas que tú crees que nos ha costado un poquito esta pandemia? Yo diría, esta pandemia, si bien sabíamos que estaba ocurriendo en Europa, cuando llegó a América Latina y a Sudamérica, realmente el contagio fue bastante exponencial. Estábamos no muy bien preparados para esta crisis, ¿no es cierto?, a pesar de que había información. Y como que nos provoca un shock, digamos, nos provoca una situación de incertidumbre total. En ese contexto, ¿cuáles han sido, yo diría, las dificultades a las que nos hemos ido enfrentando como Iglesia del Nazareno aquí a nivel regional? Mira, en primer lugar, esta pandemia, Marcelo, nos agarró a todos fuera de base, nos sorprendió mucho, y aunque desde diciembre ya la OMS estaba anunciando y el gobierno chino tal vez estaba anunciando este contagio, nos agarró a una de las mayores potencias del mundo fuera de base, nos sorprendió. Porque en la época contemporánea, en la historia contemporánea, no hemos experimentado una pandemia similar a esta, así que no sabíamos qué hacer, hacia dónde ir, si tomar en cuenta si esto iba a salir de allá. Así que había muchas incertidumbres, muchas incógnitas, que ahora que estamos atravesándola, pues por supuesto se están viendo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las dificultades de la iglesia? Mira, una de las dificultades que veo es que la iglesia por mucho tiempo, no voy a decir que evitó, no se interesó en los medios alternativos para comunicar el mensaje, ¿sí? Los medios alternativos como las redes sociales, medios alternativos a través como lo estamos haciendo ahora, YouTube, Facebook, Instagram y cualquier otra de las redes sociales y cualquier otro medio. Entonces, así como tú, Marcelo, y como tu equipo están tratando de ponerse al día, de aprender, aún muchas iglesias no han arrancado. Algunos pastores o algunos líderes no han visto la potencialidad que hay en comunicarnos a través de las redes, a través de los medios sociales. Así que creo que eso es una de las dificultades que la iglesia está atravesando. Pero te digo más, muchos pastores y líderes piensan que con el hecho de hacer una transmisión, entonces están haciendo ministerio, o con el hecho de sencillamente mandar un culto por las redes, están haciendo ministerio, y eso puede ser una trampa para nosotros, porque existe una diferencia entre transmisión y conexión. La gente no necesita transmisiones. Solamente abres el Facebook y hay cientos de páginas, cientos de iglesias haciendo transmisiones, mejores, peores, mensajes, una cantidad, pero pocos están haciendo conexión con la gente. Pocos están llegando a la gente, y no estoy diciendo que están llegando y deben llegar a través de una transmisión. En todo proceso debe haber una intervención humana, debe haber un contacto, si no físico, por el asunto del distanciamiento, al menos verbal, una llamada telefónica. Esas conexiones o esos contactos creo que es la arista que está perdiendo ahora la iglesia, tratando de transmitir y hacer iglesia, pero sin generar esa conexión, y eso puede ser contraproducente para nosotros, ¿no? Te doy un ejemplo claro. Hay una iglesia que cuando empezó este proceso de la pandemia, empezó a hacer servicios a través del WhatsApp. ¿Sí? Ahí fue acá en Venezuela donde tenemos limitaciones con las conexiones. Así que empezaron a hacer servicios con el WhatsApp, y al principio, las 2-3 primeras semanas, muy bien, la gente respondiendo, conectadas. Ahora, 3 meses después de cuarentena, de pandemia, ya la gente no se conecta tanto,
¿Por qué? Porque se enfocó esta iglesia a hacer una transmisión de un servicio, pero no una conexión. Y entonces estamos perdiendo mucha gente, porque tenemos el riesgo de perder. Por otra parte, tenemos también la potencialidad de ganar muchos que están en proceso de pena, en proceso de depresión, de tristeza, y ahí la iglesia puede levantar su voz también. Ok. ¿Cuál sería tu mensaje, Jimmy, para aquellos hermanos y para aquellos pastores que, como tú bien decías, resisten un poco todavía a este tema de las nuevas tecnologías? Hemos escuchado, bueno, no pastores en nuestra iglesia, pero sí algunos argumentos propios de que las redes sociales y esta tecnología de alguna manera representan una corriente de perdición, una corriente oscura, una corriente, digamos, vinculada a una serie de situaciones, yo diría, negativas para el ser humano. ¿Cuál es tu mensaje hoy día para aquellos pastores que se han ido resistiendo o se resistieron un poquito y que hoy día vemos que hay cierta necesidad? Por una parte, lo que tú dices de poder transmitir, es decir, cumplir con ese hecho técnico de dar a conocer, ¿no es cierto?, nuestras actividades, pero que tiene una segunda derivada, según lo que te puedo entender, que tiene que ver con esta cosa de la conexión, esta cosa de no perder ese nexo, digamos, con la persona. ¿Cuál es tu mensaje respecto de los hermanos y pastores que están, digamos, en esta etapa como dudosos o viendo qué hacer, por favor? Mira, hay un precedente, Marcelo. ¿Sabes que por ahí en los años 50, 60 había un evangelista famoso que le llamaba al televisor el cajón del diablo? Y él dijo, eso no lo podemos acceder, eso es del diablo, es una herramienta. Años después, él mismo produjo sus propios programas a través de ese cajón. Entonces son perspectivas. Yo creo que muchos aún hoy también toman estas herramientas como las redes sociales y las satanizan, pero hoy por hoy la mayor cantidad de ministerios e iglesias se están construyendo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, del Facebook, porque no podemos tener un contacto físico. Así que a esos pastores tenemos el riesgo de perder las nuevas generaciones de iglesia al no entrar en las redes sociales. Yo estoy full de redes sociales en mi teléfono. A veces no quisiera tener tantas aplicaciones en mi teléfono de conexión y no tengo oportunidad para contestar todas las redes. Pero si yo quiero seguir siendo relevante dentro del medio de las nuevas generaciones, especialmente los chicos y chicas que están tomando roles importantes dentro de la iglesia, si no estamos en las redes sociales, entonces sencillamente para ellos somos invisibles, ¿sí? Y carecemos o perdemos relevancia. Es necesario esa conexión a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la red social te confiere mucha más conectividad. No es solamente tener una red, no es solamente decir, bueno, tengo una página de Instagram o tengo una página de Facebook, no solamente eso, sino, como dije al principio, mantener la conexión, la interactividad es lo que genera ese vínculo con la gente que nos sigue. Entonces, sí, definitivamente en la iglesia, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, generamos vínculos importantes y necesarios, pero ahora muchos de nuestros chicos de las nuevas generaciones generan esos vínculos a través de las redes sociales. Así que pastores y líderes, mi recomendación es, tienen que sumergirse en esto, tienen que aprender nuevas maneras de transmitir el mensaje, saber acerca de las aplicaciones, y si no hacerlo, ustedes de manera particular, pues busquen a los chicos y digan, mira, quiero hacer esto, ayúdame, y definitivamente esa es la vía en que la iglesia del futuro, o la iglesia del presente y del futuro, se va a manejar a través de las redes sociales. Y el internet, por supuesto. Ok, y en ese contexto, Jimmy, cuando hablamos de discipulado, por ejemplo, cuando de alguna manera tenemos que enfrentar procesos de formación, sí. Cuando hablamos de poder captar, ¿no es cierto?, a nuevas personas, enseñar, participar de un proceso formativo, tenemos que enfrentar esta nueva realidad, ¿cierto?, a través de tal vez nuevas metodologías. ¿Cuál es tu mirada ahí respecto al discipulado propiamente tal en este contexto de pandemia, en este contexto de no poder participar y llegar al templo, en este contexto en que tenemos que guardar distancia social? El discipulado, que es una de las, yo diría, de las columnas absolutamente vertebrales, verticales e importantes en el desarrollo de la formación eclesiástica y en la conformación de nuestras iglesias. ¿Cómo entender el discipulado hoy día? ¿Cómo entender este proceso formativo en esta nueva realidad, Jimmy, por favor? Mira, Marcelo, el discipulado debemos entenderlo como un proceso, ¿sí? Pero también debemos entenderlo como una filosofía de iglesia. Poniéndolo en otras palabras, tenemos que entender el discipulado que debe ser personal,
mientras que al mismo tiempo también tiene que ser congregacional o corporativo, como desees llamarle. Entonces, en primer lugar, viendo la perspectiva de un discipulado personal, debe haber un contacto personal en el discipulado. Algunas personas o algunas iglesias piensan que un proceso de discipulado es sencillamente enseñar o aprender 3 lecciones o 5 lecciones y luego vas al bautismo o luego te damos la membresía y listo, ya pasaste por un proceso de discipulado. Pero eso es erróneo, eso es equivocado. Yo recuerdo, Marcelo, una vez que alguien en una de las iglesias que pastoreaba me dijo, mire pastor, aquí le traigo a fulano de tal, ya yo cumplí, ya yo lo traje para la iglesia, de aquí en adelante es suyo, mire usted a ver qué hace con esta persona. Entonces, tenemos un concepto totalmente errado y equivocado acerca de lo que es el evangelismo y el discipulado. Primero, entender mi llamado, el sacerdocio universal, mi llamado, todo cristiano está llamado a ser discípulos, todo cristiano, ¿sí? Si tú está viendo, se dice cristiano, definitivamente tiene que estar llamado a ser discípulo y debe tener discípulos. Cuando mira a los lados, tiene que tener discípulos a quienes está pastoreando, a quienes está discipulando. Y ahí está el contacto personal. Ahora, la manera de transferir las lecciones o el contenido, pues gracias a Dios tenemos los medios sociales ahora, ¿no? Yo he compartido a través de las redes diferentes clases, entrenamientos. Y entonces, a través de esos entrenamientos yo puedo compartir el contenido. No obstante, siempre hay un espacio para mantener la interacción, la conectividad. Porque yo comparto una clase 1 hora o 2 horas y listo, me desconecto o apago el computador y hasta ahí llega esa conexión. Pero la conexión debe continuar. Otra vez, hay, y déjame decirlo en estas palabras que escuché de un amigo, dice, hay una limitante o una lejanía física, pero no tiene que haber una lejanía social. Hay una limitante física en la cual no nos podemos congregar, no podemos estar muchas personas en un mismo lugar, pero eso no quiere decir que tenemos que también tener una lejanía social o que tenemos que tener ya se me olvidó la frase que utilizan ahora, distanciamiento. El distanciamiento social. Tenemos que tener un distanciamiento físico, pero no social. Tenemos que acercarnos socialmente con las personas. Y nos podemos acercar haciendo uso de las redes sociales, una de las mejores herramientas que gracias a Dios tenemos en este tiempo. Pero también podemos acercarnos de alguna otra manera, ¿no? Aunque no podemos estar cerca uno de otro, pero he visto, por ejemplo, pastores e iglesias que sacan bocinas, siempre con los permisos necesarios, o salen en carros con bocinas altas, con altoparlantes a diferentes comunidades y siguen compartiendo el mensaje, ¿sí? En altavoz, con altavoces salen en un carro y van compartiendo el mensaje y se paran en un lugar y en una comunidad y comparten el mensaje y eso los acerca y comparten su número telefónico, iglesia tal, y comparte un mensaje de 5 minutos y aquí está el número telefónico por si quieren tener algún contacto, si quieren contactarnos y empieza la conexión, ¿sí? Entonces, eso es indispensable para hacer el discipulado, transmitir conocimiento, pero también conexión, relación. Oye, y en términos de la evangelización, ¿qué valor le das tú a estas plataformas digitales? Y, bueno, ya lo has dicho un poquito al interior, que hay que darle un valor instrumental, pero que es relevante, que es vital. Desde la perspectiva de la evangelización propiamente tal, este ejercicio, digamos, de llegar, ¿no es cierto?, con el mensaje de Jesucristo a otros, ¿qué rol le das tú a estas plataformas, estas nuevas redes, estas nuevas formas de conexión? ¿Son realmente importantes? ¿Son útiles? ¿Hay que usarlas 100%? ¿Hay que colocarla, digamos, en un plano un poquito más relevante? ¿Cómo evangelizamos ahora a partir de este nuevo contexto de pandemia y en esta nueva realidad tan compleja, digamos, a partir de este distanciamiento social? ¿Cuál es la mirada que tienes ahí tú, Jimmy, por favor? Definitivamente las redes sociales nos ayudan a alcanzar mucha más gente, nos ayudan a ampliar el mensaje. Otra vez, lo que a veces no permite las redes sociales es la conectividad. Solamente yo con cerrar mi computador ya pagué la conexión. Por eso es importante la relación. Pero definitivamente las redes sociales o los medios, el internet, páginas web, medios sociales, son muy relevantes en este tiempo. Pero hay lugares donde no hay redes sociales o la gente no tiene buena conectividad. Yo conozco lugares en diferentes partes que me dicen, pastor, no puedo estar en la reunión
porque no hay conectividad o porque la conexión es deficiente, y también tenemos que ser como iglesias sensibles a esas realidades, ¿no? Y buscar maneras en cómo poder proveer y satisfacer también la necesidad de esas personas que no tienen conectividad. Pero tenemos que tomar ventaja, por supuesto, de los que sí podemos tener conectividad y a las personas a quienes podemos acudir a través de los medios sociales. Oye, aquí en Chile se está dando un fenómeno bastante, yo diría, mediático, bastante significativo. Hay algunos pastores de otras corporaciones eclesiásticas que están demandando el Estado chileno, porque aquí está la prohibición de juntarse, está la prohibición de hacer cultos, etcétera. Y yo me pregunto ahí, Jimmy, ¿cuál es el rol real, primero en términos de pastorado en este nuevo contexto, pero también cuál es la importancia que se le da al templismo o al templo como esta expresión, digamos, de conversión propiamente tal? Aquí están algunos pastores bastante desesperados, como te digo, demandando al gobierno chileno para que abran los templos, para que la gente se reúna. Dicen que hay una persecución sobre el mundo cristiano, sobre el mundo evangélico, de que en realidad a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y en esa perspectiva llaman, yo diría, algunos pastores a esto de la desobediencia a estas normas sanitarias. Pero yo veo ahí un poquito, y una perspectiva muy personal, Jimmy, yo veo un poquito de desesperación ahí, porque pareciera ser que cuando no está el templo físicamente, cuando la gente no puede venir al templo, yo creo que se malentiende un poquito el concepto de iglesia, por una parte, y por otro parece que los pastores no entienden la lógica del pastorado más allá de juntar a los hermanos en este templo. Desde tu perspectiva, Jimmy, ¿cuál es la mirada ahí? ¿Debemos de alguna manera exigir que se abran los templos a pesar de estar en esta situación, digamos, de crisis sanitaria? ¿Hay una persecución realmente de los estados, de los gobiernos aquí en América Latina, por lo menos hacia el mundo evangélico? ¿O falta, yo diría, replantearse un poquito el rol del pastorado en este contexto? Es decir, parece que hubiera un miedo, un susto, una incertidumbre, un desacomodo del mundo pastoral, de los pastores, perdón, respecto de administrar y dirigir, digamos, a la gente en las iglesias, en los templos. Por favor, tu mirada en eso, que aquí en Chile está, diría, generando harto conflicto, digamos, esta situación. Claro. A ver, Marcelo, definitivamente existen teorías. Y no me gustaría caer en el lago de las teorías porque, bueno, habría mucho de qué hablar acá, y algunos tienen la teoría de que es más conservadora, ¿no? Tenemos que mantener el distanciamiento y los templos cerrados, y algunos pastores concuerdan con ello, mientras que otros, como tú mencionas, también están pensando en que el gobierno está conspirando contra la iglesia. Y bueno, déjame decirte, Marcelo, que esto no es nuevo, esto de dejar de reunirnos en los templos. A lo largo de los años, la iglesia ha pasado, y cuando hablo de iglesia, estoy hablando también desde el mismo pueblo de Israel. A lo largo de los años, la reunión en los templos ha sufrido muchos conflictos, muchos cambios. ¿Sí? El pueblo de Israel, al principio, se reunían en un tabernáculo que era movible, ¿sí? Y entonces donde caminaban, paraban, construían, se reunían, lo armaban y seguían adelante. Pero luego construyeron un templo físico donde se reunieron, pero ese templo también fue derrumbado. Así que cuando y se reunían ahí, qué lindo estar todos adorando, y yo anhelo y extraño eso también en mi congregación. Pero ¿qué pasa cuando tumban el templo? Y sucedió con el templo de Jerusalén, un par de veces tumbaron el templo. Pero luego, más adelante, Marcelo, tú ves que la iglesia primitiva sin templo se reunían en casas. Así que el templo no fue una limitante, o no fue ni siquiera algo favorable en contra, sencillamente era algo nulo o algo neutro para la iglesia. El trabajo de la iglesia tiene que continuar con o sin templo, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que seguir siendo iglesia aunque no tengamos un templo. Marcelo, te digo que la iglesia, yo hace un par de años levantamos una nueva iglesia acá en la zona donde yo vivo y rentamos un lugar. Hace unos días atrás yo fui a reunirme otra vez con él para entregarle el local, porque no vamos a poder reunirnos en todo lo que resta de año y no íbamos a pagar una renta sencillamente por tener algunos aparatos resguardados. Pero eso no significa que la iglesia cerró, o eso no significa que ahora no haremos más iglesia. Al contrario, ahora tenemos que seguir multiplicándonos a través de grupos pequeños. De hecho, algunos profesionales en cuanto a estadísticas decían
que la iglesia o las mega iglesias como tales iban a disminuir, iban a dejar de ser, iban a convertirse lo más preponderante. Aceleró eso, porque ahora el medio de poder evangelizar es a través de grupos pequeños. Y yo alentaría a muchas. Se nos fue un poquitito la conexión, parece. Sí. Sí, el problema, Jimmy lo anticipó. Bueno, mientras que Jimmy se vuelve a conectar, Pastor, sigamos con usted ahí respecto de esta mirada. O sea, usted que es pastor, en definitiva, ¿es tan relevante el templo hoy día para poder ejercer iglesia? ¿La iglesia se entiende solo desde... ¿Ahí volviste, Jimmy? ¿Sí? Volví, perdón, como le dije, podría haber una fluctuación, y aquí estoy. Volvemos con Jimmy. Por favor, termina la idea que estabas planteando, Jimmy, por favor. Yo la terminé, pero no me la escuchaste. Ok, por favor. Sí. Sí. Pero voy de nuevo, ya déjame volver a retomar, no sé hasta dónde quedó, pero Quedamos voy a los volver grupos a tomar. pequeños. Entonces, sí, Quedamos entonces en los grupos pequeños, las estadísticas desde hace algún tiempo atrás decían que las mega iglesias iban a tender a volverse más pequeñas, porque muchas veces estas iglesias grandes suelen ser impersonales. Estamos en una época, Marcelo, en que es la época de las redes, de la comunidad. Y uno de los principios, una de las cosas que anhelan estas nuevas generaciones es la comunidad. ¿Sí? Tenemos la comunidad del Facebook, la comunidad del Instagram, la comunidad del Twitter y la comunidad del WhatsApp, un montón de comunidades. Entonces no podemos pretender que en un templo o una iglesia donde haya 1,000, 2,000, 5,000, que muchas veces suele ser impersonal, sin tener comunidad, porque hay iglesias que son grandes pero tienen comunidades en grupos pequeños. Y posiblemente eso es lo que los mantiene adelante y activos y abiertos. Pero una iglesia que no genere comunión, que no genere comunidad, porque es uno de los principios de esta generación, entonces va a tender a salir o a dejar de asistir a la iglesia. Mucha gente que asiste a nuestras iglesias, de hecho, a nuestra iglesia algunas personas asistían y nosotros no teníamos un templo, un gran templo, no teníamos una alabanza, no teníamos de hecho ni siquiera un grupo en vivo para decir la gente se quedó por esto, pero muchos que llegaban a nuestra iglesia, a la nueva iglesia, se quedaban por la comunión, por la comunidad, ¿sí? Y yo creo que eso es uno de los elementos que podemos resaltar y hacer hincapié en nuestras iglesias. Mira, hay una pregunta que me envía Gerardo Pérez. Gerardo Pérez, un antiguo hermano, un referente dentro de la iglesia, líder también, una persona importante para la administración de nuestra comunidad. Y él me pregunta lo siguiente, dice Jimmy, ¿qué interpretación, de acuerdo a las escrituras, tú podrías hacer de este COVID, de esta pandemia? ¿Qué interpretación haría desde la perspectiva más de las escrituras propiamente tal? Mira, es una muy buena pregunta. Algunas personas, a ver, debo empezar por esto, compartiendo de que Dios tiene el control. Y todo lo que sucede o deja de suceder, no estoy diciendo que Dios envió esta pandemia, no estoy diciendo que es Dios dijo voy a hacer una pandemia para poder convulsionar la comunidad, no estoy diciendo eso. Pero entendemos que la enfermedad viene como consecuencia del pecado y este virus viene como consecuencia del pecado. Hay muchas también versiones acerca de dónde nació este virus, de dónde nació esta pandemia, pero lo que sí sé y lo que yo puedo afirmar acerca de lo que Dios dice en su palabra es que Él toma todas estas dificultades para el crecimiento y el propósito de desarrollar su pueblo. La Biblia dice que en los últimos tiempos también escucharán de guerra, rumores de guerra, enfermedad, pandemia incluso. Yo creo que sí, es parte de un proceso del fin, pero yo supongo que hace unos 100 años cuando la gripe española también algunos dijeron, bueno, este es el fin. Entonces nadie sabe en realidad si este es el fin o no es el fin, el fin de los tiempos, pero sí puedo entender que esto Dios utiliza para llamar la atención a la humanidad y decir, hey, tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a su gracia, tenemos que volver a buscarle a Él, tenemos que conectarnos con Él. Yo creo que mucha gente hoy está más sensible en escuchar de Dios y en buscarle de Él porque tiene la muerte cerca. Muchas veces cuando tenemos la muerte cerca, como que ahí sí pedimos un milagro y buscamos de Dios. Y eso está bien.
Dios sencillamente ahí va a estar listo y dispuesto a recibirnos. Así que eso es lo que te puedo mencionar. Creo que Dios utiliza y utilizará esta pandemia para que la gente vuelva a Él, Bueno, y que tenemos que estar preparados como iglesia, porque sí. mucha gente va a volver por centenares a buscar de Dios también en nuestros templos. El otro día yo revisaba y veía el 4x4 que hiciste tú con el doctor, ¿no es cierto?, Crocker, estaba Sí, los antiguos ya recuerdo. generales, ¿cierto?, los antiguos generales, y había, bueno, me quedaron un par de frases muy interesantes que después las publicamos en Facebook incluso, sin que fueran frases previas, digamos, ¿entendieron? Pero Kroger decía algo muy interesante que decía que en la historia de la humanidad Dios, sin él, ¿no es cierto?, crear esta pandemia, sin crear estas situaciones, Dios sí utiliza estas situaciones de crisis para poder dar ciertos mensajes, de alguna manera retrotraernos a una reflexión, por una parte, en qué rol estamos jugando como cristianos, ¿cierto? ¿Qué rol Claro. jugamos en estas situaciones de crisis? ¿Cómo reenfocamos nuestra labor pastoral, nuestra evangelización, etcétera? Por lo tanto, el doctor Crocker ahí decía, Dios, sin generar seguramente él esta pandemia, es decir, como castigo a la humanidad, sí ha utilizado a lo largo de la historia situaciones de crisis que nos hacen reflexionar, retrotraernos y poder replantear un poco este rol. ¿Tú piensas algo así más o menos respecto de aquello? Sí, claro, claro, definitivamente. La persecución de la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva, esa persecución sirvió para la multiplicación de la iglesia en las naciones, Ujú, ¿sí? Entonces una persecución multiplicó la iglesia que conocemos hoy. Hay países actualmente donde es un delito ser cristiano, ujú. pero Dios utiliza esa persecución y en muchos de esos países se dice que el crecimiento de la iglesia es significativo en realidad, solo que no es público, que no lo pueden publicar. Ujú. Creo que si Dios utiliza toda la crisis para llamarnos la atención, él, a mí me gusta decir que Dios no desperdicia ni una gota que sale de nuestros ojos. Toda lágrima y todo dolor por el cual la humanidad puede pasar, Dios no desperdicia eso y utiliza para volverlo al bien. Pablo decía, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces no podemos ver cuáles son las bondades de las dificultades que estamos experimentando, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios utiliza todo el dolor para cambiarlo, dice cambiar mi lamento en danza, mi tristeza en alegría. Dios utiliza todo eso para cambiar nuestras perspectivas también. Bueno, justamente ayer en la reunión de ministerios que teníamos, el pastor, digamos, en la parte introductoria de esta reunión hablaba de eso. En definitiva, Pablo, que tenía, ¿no es cierto?, el objetivo propio desde su mirada, de su planificación. Pablo era un hombre tremendamente, yo diría, estructurado, como se dice hoy día, formal, planificado, proyectado, era un genio, así un genio que de alguna manera resignifica absolutamente el evangelio, ¿no es cierto?, y le da una interpretación que hasta hoy día es tremendamente determinante en el proceso del cristianismo, ¿no es cierto?, hoy día incluso contemporáneo. Y Pablo tenía súper claro llegar a España en su minuto, pero queda en Roma, pasa por ahí, finalmente no logra, ¿no es cierto?, ese objetivo. Y de alguna manera uno dice, ok, ¿cómo si este hombre, ¿no es cierto?, que además era formador de iglesia, que era intrínsecamente misionero, que era constructor de espacios de desarrollo cristiano, ¿no es cierto?, finalmente a partir de esta planificación y sirviendo a la obra, sirviendo, ¿no es cierto?, a Dios, no es capaz de cumplir, digamos, esta tarea. A veces uno no entiende un poquito y finalmente la voluntad de Dios era otra, que Pablo, ¿no es cierto?, fuera y estuviera ahí en Roma detenido en dos oportunidades, pero también sea la posibilidad que él escribe, ¿no es cierto?, ahí, eh, y a veces uno no entiende, pero estas crisis en definitiva entonces pueden ser una oportunidad de resignificar, de reentender un poco el rol que tenemos y que jugamos los cristianos. Así es que concuerdo contigo y concuerdo también con el doctor Crocker desde esa perspectiva. Me pregunta también Gerardo, que me hace dos preguntas y la otra dice, Jimmy, ¿este es el comienzo del fin o no es el comienzo del fin? Gerardo, el fin comenzó desde que Adán y Ok, Eva ok, vinieron a la tierra. entiendo. Pablo, Sí. él predicaba y tenía un sentido de urgencia respecto al fin de los tiempos. Ujú. El asunto es que nuestra mente finita no comprende los tiempos de Dios. Esa es la realidad. Yo podría decirte, mira, han pasado 2000 años y Cristo no ha vuelto. Y entonces se ha tardado mucho tiempo, yo podría decir.
pero en mi mente finita que está limitada por el tiempo. Pero debemos entender que la mente de Dios no es limitada por nada. El tiempo no está a ver, Dios no está sujeto al tiempo. Es el tiempo que está sujeto a Dios, ¿sí? Nosotros estamos sujetos al tiempo. Tenemos 24 horas y tengo que apurarme porque mañana es otro día y mi vida se acaba. Yo estoy sujeto al tiempo, pero Dios no. El tiempo no está, el tiempo no dirige a Dios. Al contrario, Dios es quien dirige el tiempo. Entonces, lo que nosotros podemos decir en cuestión de tiempo que ha sido tardanza o ha sido muy rápido, para Dios, como dice la palabra, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque definitivamente el tiempo no, Dios no está sujeto a ningún tiempo. Así que decirte que son los inicios del fin sería especular un poco, ¿no? Puedo decirte lo que dice la palabra, y en el final de los tiempos habrá guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestilencias, pero aún no es el fin, dice Jesucristo, ¿no? En el libro de Mateo. Cuando toda la raza humana, cuando todo hombre y mujer escuchen mi nombre, entonces ahí se da el fin. Así que yo creo que la iglesia debe seguir avanzando porque creo que hay lugares donde todavía no escuchan, no conocen el nombre de Dios. Y Oye, si queremos acelerar la venida, tenemos que llegar a esos lugares. perfecto. Oye, Jimmy, y yo me pregunto, mira, ¿cuáles de tu perspectiva han sido los males de la sociedad contemporánea? Porque la verdad es que, por ejemplo, lo que nos ha pasado con esta crisis, con esta pandemia, que es una crisis sanitaria, pero que hoy día es una crisis social, económica. En el caso de Chile, y esto es una opinión personal, muy personal, la pandemia ha llevado a desempolvar ciertas situaciones. El otro día hicimos un programa sobre los adultos mayores y una situación social. Esta pandemia no solamente nos ha permitido reflexionar en torno a cómo nos comportamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sanitario, sino que ha dado cuenta de una serie de crisis sociales previas incluso a la pandemia. Injusticia social, desigualdad económica, corrupción del empresariado, ese empresariado que muchas veces se autodefine como cristiano, muchas veces católicos, etcétera, pero que en realidad cuando uno escarba un poquito más en la estructura social se da cuenta que hay situaciones de injusticia social o de desigualdades que son bastante determinantes. Desde tu perspectiva, esta pandemia, más allá de lo sanitario, ¿qué otros males tú crees que ha ido reflejando, que ha ido demostrando? Por ejemplo, respecto de Venezuela, ¿no?, tu país, eh, habían datos respecto del COVID, ¿no es cierto?, la cantidad de contagiados, etcétera, que eran bastante irrisorios o que uno podía entender que había un tipo de manipulación. Lo mismo no pasaba con otros países como Argentina, que a pesar de tener, ¿no es cierto?, un contagio un poquito galopante, exponencial en el nivel de personas fallecidas o de contagiados recuperadas. Entonces, también de parte de los gobiernos está como esta, yo diría, necesidad de poder manipular un poco las cifras, etcétera. ¿Cuál crees tú que, aparte del tema sanitario propiamente tal, son otros males con los que nos hemos ido enfrentando como sociedad? ¿Y por qué te digo esto? Porque la verdad es que si tal vez, como tú dices, fuéramos un poquito más cristianos o más consecuentes de aquellos que tienen el poder político y el poder económico, por ejemplo, ser un poquito más consecuente con estas creencias que ellos mismos dicen a veces tener, tal vez esta sociedad no sería tan compleja, no sería tan dura, tan difícil. Me ha tocado a mí la oportunidad de estar en otros países y ver temas sociales. Yo trabajo en el mundo social y hay una pobreza muy dura en América Latina. Entonces, uno ve ahí que la pandemia, como te digo, es sanitaria, es una crisis sanitaria, pero nos ha llevado a entender que también hay una crisis moral, hay una crisis ética detrás. ¿Cuál es tu mirada respecto del mundo latinoamericano, de los gobiernos, tu mirada respecto a esta crisis, más allá de lo sanitario, por favor, Jimmy? Claro. Mira, definitivamente toda crisis saca lo mejor o lo peor de la gente. Uh-huh. Y acá, seguro, acá en Venezuela, como seguro allá en Chile, hemos visto catástrofes, hemos visto lo peor, lo más inmoral en este tiempo, pero también hemos visto, gracias a Dios, buenos ejemplos y buenos modelos. Ahora, cuando tú me dices hablar acerca de los gobiernos, realmente muchos tienen la esperanza de que un buen gobernante saque nuestras naciones de la pobreza o de la dificultad. Uh-huh. Qué mal poner la esperanza en un hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Es uno de los principios bíblicos. Así que poner la esperanza en que un hombre va a sacarnos de la pobreza o de la necesidad, por muy brillante que sea, digamos, es una utopía, ¿sí? No obstante,
pienso también que la iglesia tiene un rol preponderante en la sociedad y pienso que la iglesia debe ejercer ese rol. Por mucho tiempo, Marcelo, la iglesia se redujo a las reuniones del templo y allí estaba la iglesia y fue una iglesia muda ante la sociedad, una iglesia que no generaba cambios y que no generaba, no influía en la sociedad. Pero gracias a Dios creo que la iglesia hoy está despertando a eso y entiende la iglesia que tiene algo que aportar a las sociedades, a las ciudades, a las comunas, tiene algo que aportar. Y como iglesia tenemos que levantarnos y entender que podemos aportar. La Biblia dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y la Biblia dice también que Jesús vino a restaurarlo todo. En ese proceso de restaurarlo todo, y esto es una opinión muy particular otra vez, en ese proceso de restaurarlo todo, también vino a restaurar la política, ¿sí? Vino a restaurar la sociedad. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para restaurar la sociedad? Su iglesia, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos un rol preponderante e importante en medio de la sociedad para que ésta sea restaurada. No puedo pretender, una vez yo recuerdo, estaba el expresidente venezolano Hugo Chávez dando una conferencia en cadena nacional. Y él tomó la Biblia. Él tenía una Biblia y leyó un versículo, ¿no? Ahí en la Biblia. Él tenía su Biblia y leyó un versículo en la Biblia. Y leyó aquel versículo que decía, y todos tenían todo, los cristianos tenían todo en común y no había necesidad entre ellos y se repartían según las necesidades de cada uno. Y bueno, él hizo, por supuesto, le metió esto un tinte socialista, por supuesto. Entonces yo me quedé viendo y digo, bueno, este hombre tal vez tiene una buena intención, ¿sí? Y eso fue hace muchos años atrás. Pero le dije, le falta algo para que él pueda cumplir ese sueño. ¿Qué es lo que le faltaba? El Espíritu Santo, ¿sí? Algo que tiene la iglesia, que no tiene el resto de la sociedad, es el Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu, obra para que nosotros seamos transformados. Él hablaba mucho del nuevo hombre, ¿sí? Vamos a buscar y restaurar la sociedad. Pero creo que es indispensable Dios en medio de la sociedad para que ésta pueda ser restaurada. Por eso es que esperamos los cristianos en esa nueva Jerusalén, ¿no? Cuando venga la nueva Jerusalén, que podamos reinar con Él. Porque se ve muy complejo y muy difícil, al menos que hombres y mujeres de Dios, y esto otra vez, opinión muy particular, hombres y mujeres de Dios tomen los roles preponderantes dentro de las sociedades, dentro de la política incluso, para poder generar un cambio que beneficie a todos. Ok. Mira, Elizabeth Soto, que tú conoces, a Elizabeth que ha participado también contigo y es parte de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Pastora, ¿sí? Me pregunta y dice, bueno, te pregunta a ti, disculpa, dice, ¿cómo ves tú la necesidad de conectar a la iglesia con los apoyos gubernamentales en la realidad chilena hoy día, tú que has sido asignado a las misiones acá en Chile, los apoyos gubernamentales para trabajar en centros de desarrollo integral en Chile? Si tú tienes alguna experiencia respecto a eso, ¿cómo como iglesia, bueno, por una parte tenemos esta visión, hemos analizado un poco los roles de los gobiernos en términos de las situaciones complejas que al parecer se viven para administrar información negativa como lo que pasa con el COVID, pero también el gobierno es la autoridad política y de alguna manera nuestra institucionalidad eclesiástica tiene que relacionarse institucionalmente con estos espacios gubernamentales. En esa perspectiva, ¿qué opinas tú sobre estos apoyos gubernamentales para poder generar apoyo a los centros de desarrollo integral en Chile? Me pregunta Eli para ti, Jimmy. Bueno, fíjate, siempre es muy delicado. Recuerda que siempre se habla acerca de la separación de iglesia-estado. Y es delicado también a veces trabajar con el gobierno porque muchas veces somos víctimas de prebendas, ¿no? En vez de un apoyo social, en donde el gobierno me apoya con algo la iglesia, entonces como consecuencia yo tengo que entregarle votos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Creo que sí, definitivamente hay proyectos muy buenos entre gobierno e iglesia que pueden ser funcionales siempre y cuando otra vez sean programas de apoyo social que beneficien a la sociedad sin que sea comprometida la palabra de la iglesia. Es decir, si un gobierno me dice, mira, voy a apoyarte para que entonces tú me ayudes con los votos, ahí entonces estamos perdiendo realmente el objetivo de ser iglesia y el objetivo de ser una ayuda social. Como iglesia estamos llamados a cambiar la sociedad y todo apoyo es bienvenido. Todo apoyo, siempre y cuando venga de buenas fuentes, será bienvenido. O incluso,
yo he escuchado acerca de apoyos que no vienen de buena fuente, ¿sí? Pero Dios utiliza eso, limpia la ofrenda y entonces es utilizada para el reino. Me imagino que en los tiempos bíblicos también hubo mucha temporada y por ejemplo puedo pensar en el tiempo de Constantino, cuando él quiso apoyar la iglesia, la apoyó y la iglesia, algunos ven que eso fue la peor cosa que se pudo hacer en la historia, pero yo creo que al contrario, eso le dio pie para que la iglesia cobrase valor y cobrase autoridad dentro de la sociedad y generase cambios sociales. Lamentablemente la iglesia también se desvió y se corrompió. Pero yo creo también en el trabajo social, en el apoyo mutuo entre gobierno, sociedad, siempre y cuando esto no determine o no sea como un contrato donde yo te doy apoyo, pero tú me traes entonces votos hasta ahí. O donde, por ejemplo, yo digo, bueno, doy esta ayuda, pero permíteme ir a tu iglesia a hacer proselitismo político. Hay que tener cuidado. O la iglesia tal está apoyando el gobierno, hay que tener cuidado con eso porque eso puede ser fatal para la iglesia, porque la iglesia administra a todos, independientemente de cualquier inclinación política que esta persona tenga. Ok, mira, vamos a cambiar un poquito de tema. En esta situación de crisis donde estamos replanteándonos un poco el rol, la evangelización, los discipulados, las formas, los métodos, ¿no es cierto? Donde estamos tratando de colaborar con aquellos pastores o aquellas iglesias que les cuesta un poquito más el tema de la conectividad, la conexión, son un poquito lejanos a las plataformas. Me gustaría preguntarte a ti, Jimmy, ¿cuál crees tú que es el rol que deben jugar los jóvenes en esta etapa? ¿Por qué lo digo? Hay un concepto, digamos, cuando uno estudia el tema de las redes sociales y se habla de los famosos, ¿no es cierto?, nativos digitales y los migrantes digitales, entendiendo que los migrantes digitales somos, bueno, nosotros, aquella generación de personas que no nació con la tecnología, y los nativos digitales son aquellos jóvenes que sí nacieron con la tecnología, que esto es tremendamente familiar. De hecho, es absolutamente necesario, es casi inconcebible, por ejemplo, que hoy día los jóvenes no tengan conectividad a través de un computador, de un teléfono, etcétera. De hecho, yo le estoy ocupando el computador a mi hijo hoy día para poder transmitir y quedo desesperado en la casa porque, papá, ¿qué voy a hacer? Por lo menos tiene el teléfono para comunicarse. En esa lógica, Jimmy, ¿qué rol, según tú, debieran jugar los jóvenes? Pero más allá del rol utilitario en términos de jóvenes, porque yo creo que en nuestras iglesias pasa mucho también en las organizaciones sociales, que el joven se transforma en mano de obra, ¿no? En la mano de obra para poder desarrollar ciertas actividades. Sí. Pero yo creo que en esta lógica, pensando en las nuevas tecnologías, ¿cómo hacemos, o desde tu perspectiva, de que el joven, teniendo esta facilidad del uso de estas herramientas digitales, lo transformamos en un líder, o cómo lo llamamos a cumplir un rol un poco más protagónico? Te lo pregunto porque, por ejemplo, Lucas Ley, que es una persona que yo de repente leo, de repente sigo, está generando tremendo esfuerzo, él y otras personas a nivel latinoamericano que trabajan con jóvenes para poder replantearse, ¿no es cierto?, el tema del trabajo con jóvenes, poder replantear un poco la mirada, porque pasa mucho, hay un fenómeno en América Latina, en Chile también ha pasado, que el joven cuando termina su etapa básica de estudio tiende a alejarse de la iglesia, se aleja más cuando pasa al estudio secundario y después ya en la universidad definitivamente de alguna manera se pierde ese nexo. Nos preguntamos por qué pasa eso, nos preguntamos por qué hay una situación ahí que ha permitido que los jóvenes, en vez de profundizar su convicción cristiana desde el hacer, desde lo cotidiano, desde el día a día, tienden a alejarse. Hay un error ahí que hemos desarrollado, juntamos grupos generacionales muy distintos, nos ha pasado que hay grupos de jóvenes entre niños de 14 con jóvenes de 22 y sabemos que hay intereses absolutamente dispares en esos rangos etarios. ¿Qué ves tú en el mundo juvenil hoy día del punto de vista de este protagonismo a partir del uso de las redes sociales? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te gustaría que potenciáramos? ¿Cómo sueñas tú, ¿no es cierto?, este nuevo rol, esta nueva forma de entender la iglesia a partir de colocar a los jóvenes en este centro, en esta mirada, en este rol protagónico desde las redes sociales? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que definitivamente los jóvenes deben jugar un rol protagónico en la iglesia, no solo a través de las redes sociales, pero además de las redes sociales. Creo que los jóvenes deben tomar el liderazgo de la iglesia. Voy a ponerte un ejemplo. Yo llegué a la iglesia cuando tenía alrededor de 15 años de edad
Siempre fue, creo yo, un chico muy prematuro en cuanto a los asuntos espirituales. Así que desde muy joven yo empecé a llegar a la iglesia y empecé a tomar posiciones, o no voy a poner posiciones, oportunidades de servicio, a servir en oportunidades de servicio. Junto conmigo había, no puedo decir, no puedo recordar el número, pero algunas decenas de chicos más que asistían conmigo a la iglesia. Hoy, tal vez unos 20 años después o 25 años después, de esa decena que asistía a la iglesia, solo unos pocos quedamos y algunos somos pastores, superintendentes, líderes de iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que creo que es la misma problemática de antes y es la misma problemática de ahora. En primer lugar, que no confiamos en los jóvenes para hacer ministerio. Tenemos que delegar autoridad y confiar en los jóvenes para hacer ministerio. Segundo, tenemos que darle ministerio. El chico que no hace nada a la iglesia se aburre y se va a otra iglesia. Algunas personas denuncian las iglesias grandes, porque cuando llega una iglesia grande o cuando llega una iglesia con un nombre reconocido, una ciudad, entonces las demás iglesias se vacían y los chicos empiezan a ir a esta nueva iglesia. Creo que esto responde a un asunto también de trabajo, de filosofía ministerial, donde estas nuevas iglesias le dan oportunidades de ministerio a los chicos, a los jóvenes, para que desarrollen sus dones y talentos. El que no desarrolla sus dones y talentos se aburre y se va. Yo he tenido la oportunidad de servir como joven dentro de la iglesia y yo creo que lo que me mantuvo dentro de la iglesia, además de la comunión, por supuesto, y de Dios, fue las oportunidades o la plataforma que la iglesia me ofreció. Si la iglesia local no me hubiese ofrecido una plataforma, yo creo que hubiese ido a otra iglesia. De hecho, así sucedió. Yo serví como misionero en Centroamérica por un par de años y yo asistía a la iglesia, aún trabajando como misionero, yo asistía a la iglesia frecuentemente, a la iglesia local. Pero yo, a mí me daba a veces, me sentía, no voy a decir aburrido, pero sentía que no estaba haciendo mucho. Así que le pedí al pastor de esa iglesia local, por favor, ayúdame a trabajar, ayúdame a hacer algo, úsame dentro de la iglesia. Y entonces fue donde me permitió el pastor hacer algunos grupos celulares y eso me revitalizó como persona, como individuo, además del ministerio que hacía como misionero. Entonces, tenemos que definitivamente dar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen tiempo, tienen ganas. Yo como pastor, Marcelo, muchas veces le pedía a la gente adulta de la iglesia para hacer algo. Mira, vamos a salir a la calle, vamos a ir a predicar o vamos a hacer una obra social. Entonces decían, tengo que trabajar, tengo que hacerle comida a los muchachos, a los niños, en el caso de los padres, o tengo que estudiar, o tengo que hacer varias cosas. Entonces habían varias excusas, pero excusas, no estoy diciendo que sean excusas para alejarse del servicio, excusas reales, es verdad. La gente mayor y adulta tiene muchas más responsabilidades de las cuales no pueden eludirse. Pero los jóvenes tienen tiempo, tienen fuerza, y tenemos que utilizarlas definitivamente en el ministerio y tienen mucha creatividad. Así que la iglesia que piense crecer y desarrollarse tiene que poner el trabajo juvenil como una de sus prioridades. En la última iglesia que yo planté, Marcelo, hace un año y medio atrás, fue una iglesia que yo decía, uno de los lemas era una iglesia de jóvenes con jóvenes y para jóvenes. Okay. Y de hecho así fue. Los adolescentes y jóvenes tomaron el liderazgo. Yo dirigía la iglesia como pastor, pero yo le permitía a ellos que tomaran todas las posiciones y todos los espacios de liderazgo, y eso empezó a crecer hasta que llegó la pandemia, pero empezó a generar a ellos motivación y crecimiento dentro de la iglesia. En menos de un año teníamos 60, 70 personas, empezamos de cero, de nada, y en menos de un año tenemos 60, llegamos a reunir algunos que otro domingo hasta 70 u 80 personas en menos de un año, lo cual fue satisfactorio. ¿Por qué? Le dimos la oportunidad a los jóvenes, ellos venían, hacían su trabajo, y eso creo que potenció el ministerio y el trabajo de la iglesia. Uh-huh. Jimmy, y respecto del tema que tiene que ver con la escuela dominical, por ejemplo, el tema infantil, la escuela dominical y todo, ¿a ti te parece que es importante replantearse los métodos educativos? Porque pareciera ser que las iglesias, cuando uno va a distintas iglesias, la escuela dominical tiene esta estructura también de aula académica formal, en el aula en que están los niños de lunes a viernes, y el domingo, cuando son las escuelas dominicales el domingo, se vienen y se sientan a escuchar, ¿no es cierto?, yo diría un monoparlante o una clase que es bastante verticalista, dirigida.
¿Qué pasa ahí hoy día con esta nueva realidad respecto a la escuela dominical, este proceso formativo, hablando ya del espacio más local propiamente tal? Es importante sumar a los jóvenes en este proceso porque ellos son súper creativos, utilizan las nuevas tecnologías. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, empezar a de alguna manera generar mayor protagonismo de los jóvenes en este espacio formativo de la escuela infantil, por ejemplo? Mira, hay las metodologías pedagógicas en el cual era un monólogo donde alguien enseñaba o las clases de maestrías caducaron. Ese tipo de enseñanza, sí, caducaron si queremos realmente ejercer una influencia y cambios reales en los chicos o en la gente, no solamente en los jóvenes. Yo, Marcelo, con la edad que tengo, yo no soporto estar 1 o 2 horas escuchando a una persona hablar acerca de cualquier tema si no hay interacción. Perfecto. Entonces, yo creo que sí, definitivamente la iglesia tiene que cambiar sus modelos pedagógicos para poder generar más interacción con la gente. De hecho, hay un modelo que habló uno, no recuerdo el nombre, de apellido Gómez. Este es un individuo guatemalteco que trabajó o ha producido libros para S25, pero además también ahora creo que es embajador de Guatemala y no recuerdo en cuál país, pero él hablaba acerca del ciclo de aprendizaje. Correcto. Y en este ciclo de aprendizaje, él hablaba acerca de 4 elementos que debe tener todo aprendizaje. Primero, tenía que tener todo aprendizaje parte desde la experiencia. ¿Qué sabes ahora acerca de X tema? Por ejemplo, recuerda a Jesús diciendo, ¿qué dice la gente que soy? Bueno, ¿qué es lo que han escuchado, la experiencia? ¿Qué dicen ustedes que soy? ¿Sí? Entonces, el primer parte del ciclo de aprendizaje es la experiencia. Luego, esta experiencia genera preguntas. Bueno, ¿qué dice la gente que hace? Y estas preguntas son necesarias. Luego de las preguntas, entonces viene la teoría. Y luego de la teoría viene la aplicación. Si tú, por ejemplo, es más efectivo el método de enseñanza cuando tú le dices, mira, a un chico, quiero que pintes la pared. ¿Pero cómo la pinto? Bueno, píntala. Muy bien. Después que pinta la pared, le pregunta, muy bien, ¿qué viste en esa pared? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sistema utilizaste? Y entonces empieza a crear reflexión en la mente del chico o de la persona. Luego de la reflexión, entonces vienes tú como el pintor profesional y dices, mira, la pared se pinta así por esto, esto, esto. Entonces la capacidad de aprendizaje es mucho mayor. Y ahora dice, muy bien, ahora ¿cómo pintarías la pared nuevamente si tocase hacerlo? Bueno, luego de lo aprendido, yo pintaría la pared de esta manera. Entonces un sistema de enseñanza se llama el ciclo de aprendizaje, que son nuevas metodologías de aprendizaje que creo que la iglesia debe definitivamente utilizar. Hay otras, pero esta es una de las herramientas que utilizo yo frecuentemente, incluso en mis predicaciones. En mis propias predicaciones, Marcelo, en la iglesia, yo antes era un monólogo, yo hablaba y la gente escuchaba. Pero últimamente mis predicaciones se han vuelto más interactivas y como consecuencia la gente ha respondido mejor a las predicaciones. Y no estoy diciendo que el otro modelo no funcione, Dios utiliza cualquiera. Pero creo que este modelo genera un cambio de conducta, que es lo que deseamos, porque esperamos que el proceso de enseñanza, ¿qué es lo que esperamos? Un cambio de conducta en el individuo. Entonces, tenemos que empezar en nuevas pedagogías definitivamente. Mira, justamente hay otra pregunta que nos hacen a través del chat, Matías Martínez, un hermano también joven de la iglesia, y vuelve un poquito al tema que tú planteaste más o menos al principio de la conversación, que tenía que ver con la diferenciación que haces entre transmisión y conexión. Me pareció muy interesante esa diferenciación, la vamos a analizar desde los haceres propios del equipo de comunicaciones, que me parece muy interesante, porque la verdad es que sí, los esfuerzos han sido para transmitir, para poder sacar al aire nuestros cultos, nuestros programas y todo, pero la verdad es que hay una segunda derivada que me pareció muy interesante de tu análisis, que tiene que ver con la conexión, esta cosa de no perder esta conexión personal con los hermanos, con la gente de la comunidad. Y Matías te pregunta lo siguiente, estimado Jimmy, te dice, ¿qué hay de los intentos de la escuela dominical que son en plataformas como Zoom, en donde se puede hablar en grupo? ¿Podemos decir que en este caso hay conexión, como usted dice? Mira,
¿Qué es lo que genera la conexión, Matías? Es la interacción, es el proceso de comunicación y de transferencia de experiencias. Si yo hago, te digo, yo he tenido, Matías, varias, en estos últimos meses específicamente o semanas, he tenido la oportunidad de enseñar mucho a través del Zoom o de las redes o de diferentes medios, Skype, cualquier otro medio. Y una cosa es enseñar y dar un conocimiento, transmitir un conocimiento, lo cual es bueno, es necesario. Pero otra cosa es luego mantener la conectividad con esa persona. Algunas de esas personas, no a todas, yo enseñé un curso hace 2 meses, por ejemplo, de plantación de iglesias, y con algunas de esas personas hoy yo mantengo conectividad. Yo no las conozco, no nos hemos visto cara a cara, pero nos mantenemos comunicados por el WhatsApp. Ellos me preguntan, yo les pregunto, y ahora llega el punto en donde me preguntan por mi familia, yo le pregunto por su familia, y hemos empezado a ser un poquito más cercanos, más íntimos. Eso es lo que hablo de conectividad, ¿sí? De conexión, de comunión. Somos más íntimos, y ahora esa persona o esas personas con quien yo he generado ese contacto, esa comunión, ahora no se pierden ninguno de mis entrenamientos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo trajo? ¿Lo que yo pude transmitir, el conocimiento? No. La conexión que yo pude hacer con esa persona a través de las redes sociales o a través de cualquier sistema de transmisión del mensaje. Ok. Jimmy, mira, bueno, tenemos harta gente conectada, harta digo, bastante de acuerdo un poco a la cantidad de público que siempre nos ve nuestro programa. Lo bonito, además, interesante que hay gente de otras iglesias que ha estado conectado al programa, tenemos pastores de otras iglesias, muchas gracias. Tenemos gente, hermanos cubanos también que nos están viendo, Carlitos Yaciel. Oye, mi hermano. Un acere, el acere, ¿no es cierto? Carlitos Yaciel, muchas gracias, Carlos, por vernos. Tenemos gente de distintas iglesias, así es que estamos súper agradecidos. Hay harto comentario, muchos saludos para ti, Jimmy. Manda la gente. Nazarenos de Boca Sur, pastor de distintas iglesias, así que estamos súper contentos y agradecidos por las preguntas. Jimmy, te quiero llevar a un tema que nos tiene un poquito. ¿Cómo decirlo? Nos tiene un poquito complicados tal vez en esta lógica de el COVID, ¿no es cierto? Si no se descubre una vacuna pronto, ¿ya? ¿Qué crees tú que va a pasar con el rol de los templos, de estos espacios, digamos, porque de alguna manera conversábamos el otro día con el pastor y analizábamos un poco el rol del templo, algo lo conversamos al principio de la conversación. Porque el templo es esta cosa física, ¿no? Esta estructura física que tiene yo diría dos líneas importantes que analizar. Por una parte, este espacio de encuentro donde nos congregamos, ¿cierto? Donde venimos constantemente a aprender de la palabra, donde nos congregamos, donde generamos nuestro proceso formativo como cristianos, esta ancla en el cual, ¿no es cierto?, crezco con otro grupo de personas y con otras personas en una concepción filosófica, teológica, en mis creencias, en mis valores cristianos, éticos, morales que me van formando como persona y como ser humano y como ser humano cristiano. Entonces, tiene una línea muy interesante desde el punto de vista de este espacio formativo, que es de encuentro, por una parte. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que uno más... Bueno, yo llegué a esta iglesia por mi mamá lleva años en esta iglesia, es la presidenta más del grupo Mujeres, líder también acá, etcétera. Y lo que yo converso mucho con mi mamá es que le pregunto, mamá, ¿cuál es tu mayor, yo diría, dolor o tu mayor conflicto o situación respecto del templo? Me dice que no me puedo juntar con mis hermanas. Uh-huh. Ni siquiera se habla de este ejercicio cristiano propiamente tal, de cumplir con los sacramentos, no. Se habla de este espacio de encuentro como elemento fundamental, es decir, las iglesias se transforman más allá incluso que las propias juntas de vecinos o espacios de organizaciones comunitarias, las iglesias, los templos, se transforman en este espacio de encuentro, primero. Y segundo, también, ¿por qué te quiero hacer esta pregunta? Porque el templo también es ese espacio que genera identidad. Uh-huh. Es súper determinante si yo voy a la iglesia al Ejército de Salvación, tengo una identidad determinada, si voy a la iglesia del Nazareno, si voy a la luterana, si voy a la parroquia católica, etc. La iglesia, este templo, este espacio de encuentro también te genera identidad. En esta situación, Jimmy, nos preocupa y por favor comparte con nosotros tu mirada. El COVID parece que no se va a pasar muy pronto. O sea, escuchábamos y analizábamos ayer cierta información con nuestro pastor que dice que hay ciertas proyecciones que son bastante de largo plazo, es decir, si se llega a descubrir
una vacuna, se irá a descubrir a fines del 2020, principio del 2021. Luego, ¿no es cierto?, tenemos que vacunar gente. Por ahí hay algunos datos científicos que nos compartía el Pastores que tienen que ver con que para poder vacunar y decir que un proceso vacunatorio es preventivo realmente hay que vacunar a lo menos 6.000 millones de personas. ¿Cuánto tiempo demora vacunar esa cantidad de personas? Por lo tanto, esta cosa de volver a la normalidad o a poder tomar actividades propias nuestras va a durar a lo menos un par de años. En esa lógica, Jimmy, por favor, y pensando que el templo es este espacio de encuentro, pero también es este espacio que genera identidad, ¿cómo hoy día podemos reforzar ese espacio de encuentro? ¿Cómo hoy día podemos reforzar esos procesos identitarios como nazarenos? Eso. Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, Marcelo, definitivamente, porque sí, ahí en el templo nos congregamos y en el templo tenemos comunión y ahí tenemos que resaltar ese elemento, ¿no? Como tu mamá va al templo porque me falta reunirme con la gente, lo extraño. Entonces, sencillamente no está extrañando el templo como tal, lo que está extrañando es la comunión. Una parte por ahí, pero en segundo lugar hay muchos templos. Yo te mencioné hace un rato que el templo donde yo estaba, o el local, vamos a decirlo así, el espacio, tuve que entregarlo a su dueño. Era un local rentado, alquilado, lo tuve que entregar porque no estamos haciendo iglesia, no estamos percibiendo, la economía ha sido afectada, no teníamos cómo pagar el templo, lo tuvimos que entregar también. Pero eso no significa que nosotros hayamos perdido la labor o la misión de iglesia, que es allí, creo, donde debe estar enfocada nuestra identidad, en ser iglesia, no en ser templos, en ser iglesia. No sabemos cuándo volveremos a los templos. En Uruguay, por ejemplo, creo que ya están reabriendo, ya hay oportunidad y permiso para abrir los templos. El contagio ha sido mucho menor en este país y creo que en Paraguay también ha sido el contagio menor que en otros países de la región. Pero eso no garantiza que volverán a una cuarentena. Los expertos dicen, y yo tengo una experta en mi iglesia que es infectólogo, que esto se acaba cuando haya el antivirus, ¿sí? Cuando haya la vacuna. Y eso puede tardar cuando normalmente se genera una vacuna se tarda entre 5 y 6 años. Solo que los doctores y biólogos están acelerando los pasos ahora para poder tenerla tal vez hasta marzo, dicen algunas de las proyecciones del próximo año. Así que sí, como iglesia tenemos que comprender que hay una nueva normalidad en la que tenemos que navegar y vivir y ser iglesia. Y creo que la identidad, y otra vez, esto es mi especulación, yo no soy experto en esta área, solamente te menciono y repito lo que he escuchado de algunos expertos. Pero la iglesia o la identidad de la iglesia creo que no debe resumirse a un edificio, ¿sí? Debe resumirse más bien a su misión. Algunas iglesias, tú llegas a la iglesia y definitivamente las personas que llegan a la iglesia pueden decir, wow, esta iglesia tiene un edificio lindo, y ahí llega la identidad de la iglesia. Pero hay otras iglesias donde la gente llega y dice, esta gente es muy buena gente, me gusta estar aquí, me gusta estar con la gente es chévere, la gente es buena. Entonces ahí es donde está la identidad. O alguna persona llega a la iglesia y dicen, mira qué grupo de alabanza. Y realmente muy pocos lo hacen, Marcelo. Muy poca gente que son nuevos llegan a la iglesia y llegan a la iglesia porque les gusta la alabanza o porque les gusta el edificio. Lo que los atrae a la iglesia es otra vez, volvemos al tema de la comunión, de la comunidad entre unos a otros. Y en esto la gente conocerá que son mis hijos, en que se amen unos a otros. Yo creo que ahí debe centrarse nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios y como iglesia, en el mostrar el amor los unos con los otros. Los templos yo entregué mi templo, la gente que pasaba todos los días por ese mismo lugar y veía el sello de la iglesia allí, ya no lo ve más. Pero aún tenemos comunión con ellos, aún los contactamos, los llamamos, estamos en comunión, y entonces somos reconocidos no por el templo, somos reconocidos porque se interesan por mí. Esta gente se interesa por mí, esta gente está pendiente de mí. Entonces yo creo que ahí debe radicar, en la misión de la iglesia, debe radicar nuestra identidad, más allá de que en un símbolo geográfico o construido, ¿no?
Ujú. Bueno, es lo que me pasó a mí, y esto hablo de la experiencia personal. Yo era un joven católico, yo siempre fui a la iglesia católica cuando joven. De hecho, toda mi vida pertenecía al coro de la iglesia de las parroquias de mi barrio, de mi sector, muy católico, apostólico y romano. Después dejé de ir a la iglesia en la universidad, ¿no es cierto? En esta propia rebeldía que uno vive, digamos, en la universidad, ¿ah? Desde ser casi ateo, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, y cuando llego a esta iglesia, la verdad que lo que me pasó es que me encontré con una iglesia que más allá del templo, que yo lo encuentro muy lindo nuestro templo, pero más allá de eso, fue esta cosa de la recepción, esta cosa que tenía que ver con cómo, ¿no es cierto?, los hermanos de esta iglesia te reciben, te aceptan, te quieren, te sientes protegido, aceptado, acompañado, y como tú muy bien dices, Jimmy, creo que ese finalmente es el gran elemento que nos debiera a nosotros potenciar en el desarrollo cristiano día a día, es decir, cómo nos relacionamos con los demás, cómo aceptamos a aquellos incluso que vienen por primera vez a la iglesia y sobre todo por los que vienen por primera vez, que algunos vienen con una serie de situaciones, conflictos, crisis y todo. Creo que eso es lo que genera realmente la diferencia, digamos, en cómo hacemos iglesia. Oye, bueno, ya dada la hora, hay harta gente conectada, agradecemos, hay preguntas todavía, ¿no es cierto? Hay preguntas. Mira, yo te voy a compartir la pregunta de Sebastián y de ahí vamos a pasar nos queda una o dos preguntas para ir terminando esta conversación, ¿no es cierto?, necesaria. Sebastián pregunta, Sebastián que además es parte del equipo del Ministerio de Comunicaciones, también líder de jóvenes, dice, pastor, dice, la salud en los pastores y líderes podría verse afectada. ¿Qué consejo práctico, mira, qué consejo práctico sugiere para cada ellos y qué consejo es necesario para la iglesia para cuidar a su liderazgo? Mira, te hemos hecho preguntas te digo, te hemos hecho preguntas teológicas, te hemos hecho preguntas en términos casi políticos, institucionales. Hoy día te estamos preguntando sobre, de alguna manera, tu experiencia en torno a esta cosa de Venezuela y la realidad allá. Ahora te estamos preguntando cómo debemos cuidar el liderazgo. Entonces, has cumplido un rol en esta entrevista desde epidemiólogo, doctor, ¿no es cierto?, pastor. Así que te agradezco la paciencia por ese lado y también agradezco mucho tu expertise y tu mirada, independiente de las preguntas que te vamos haciendo. Sebastián te pregunta entonces cómo cuidamos este liderazgo, qué hacemos de tu mirada, ¿no es cierto?, para poder cuidar a aquellos líderes y más que los líderes, la acción del liderazgo propio de nuestra iglesia. Yo creo que Sebastián pregunta más por este concepto de la acción propia del liderazgo más que por los propios líderes. Por favor, Jimmy. Claro. Mira, Sebastián, los primeros 2 o 3 semanas de cuarentena, mi familia y yo fuimos muy estrictos. Salíamos para lo únicamente necesario, que era comprar alimentos y volver a casa. Y teníamos todo el proceso que aún seguimos hoy de higiene cuando salíamos de afuera de la casa y salíamos a la calle y regresaba a la casa. Pero llegó un momento en que nos íbamos a volver locos, estando aquí encerrados en la casa. Tuvimos un apartamento, no tiene patio, no tiene muchas facilidades, digamos, y así que necesariamente tuvimos que empezar a buscar comunión, tuvimos que empezar a llamar y decirle, mira, vamos a encontrarnos, vamos a ver algo. Entonces habían en esos espacios de flexibilidad de la cuarentena, ya sabemos, tenemos 3 semanas en cuarentena y no estás contagiado, yo tampoco estoy contagiado, así que vamos a acercarnos al menos a tomar el riesgo. Arriesgamos nuestra salud en pro de tener un comentario, un tiempo para hablar, para conversar. Imagínate esto. Bueno, yo no sé si tú estás contagiado y ella no sabe si yo estoy contagiado o él no sabe, pero yo me arriesgo, ¿sí?, por la comunión, porque yo quiero hablar con alguien. Yo creo que eso es uno de los elementos, Sebastián, que tenemos que tener presente. Siempre tenemos que estar pendientes de las personas. Una llamada telefónica, por decirlo más sencillo, por un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio por WhatsApp, por decirlo más sencillo. Pero si tú te puedes parar enfrente de la casa de un hermano, de una hermana, y desde la distancia a 2 metros y con toda la protección puedes hablar, eso será muy significativo para poder cuidar al liderazgo. Pero también debemos entender en el caso del rol pastoral, y déjame enfocarme aquí un poquito en esto, yo estaba hablando hoy, por cierto, con un equipo de gente con quien trabajo en la iglesia, le decía, mira, el ministerio pastoral es uno de los más complejos estadísticamente hablando,
uno de los más exigentes estadísticamente hablando, pero también uno de los peores, de los más, no decir peores pagados, no estoy hablando en términos económicos, pero uno de los menos ingratos es el ministerio pastoral. Así que en la manera de lo posible, cuando haya oportunidad de levantar los brazos de tus líderes, de tu pastor, a través de una palabra de motivación, una palabra de ánimo, una palabra de admiración incluso, creo que eso cuidará mucho la salud emocional y mental de nuestros líderes. Ya. Bueno, ahí está, Sebastián, tu respuesta. Vamos a agradecer un saludo de Eloida Espinosa. Ya nos está viendo desde Cajamarca, Perú. Así es que este programa tiene eso de que nos ha visto gente de Argentina, desde Colombia, desde Estados Unidos. Muchas gracias, Eloida Espinosa nos está mandando sus bendiciones desde Cajamarca, Perú. Bueno, ya estamos en la hora. Yo te quiero hacer, Jimmy, la última pregunta antes de pasar a un mensaje final. Es, en esta cantidad millonaria de datos, en general los gobiernos, las instituciones hablan de la famosa Big Data, ¿no es cierto? Que esta gran cantidad de generación de datos a nivel mundial a través de la Internet. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta a partir de nuestras transmisiones, que todos los días nosotros activamos nuestras redes sociales, casi todos los días, estamos subiendo información, generamos una cantidad de información importante, pero también eso nos lleva a ver que hay mucha otra información cristiana también, donde podríamos incluso, yo siendo un poquito más extremo, hablar de una Big Data cristiana. Con eso, es decir, hay una gran Big Data de cristianismo instalado en Internet que es tremendamente gigantesca. Sí. En ese mundo del dato, digamos, de millones de datos, de esta Big Data, ¿no es cierto?, de cristianismo, esta Big Data cristiana, donde hay iglesias por todo el mundo y sobre todo enfocado en América Latina, en Sudamérica. ¿Cómo en ese contexto nosotros, a partir de esta gran, gigantesca, digamos, Big Data cristiana de datos, de millones de datos, cómo podemos diferenciarnos nosotros los nazarenos, cómo podemos posicionarnos, cómo generamos y profundizamos esta identidad nazarena en esta gran cantidad y de miles y de millones de datos? ¿Cuál es tu mirada, tu mensaje frente a eso, Jimmy, por favor? Mira, como tú mencionas, Marcelo, existe una gran oferta del cristianismo en el mundo y a través de las redes. Pero debo recordar que una de nuestras identidades es que somos una iglesia de santidad. Y cuando recuerdo y cuando pienso en la santidad, que posiblemente la palabra santidad puede ser muy abstracta para algunos, hablo acerca del amor, ¿sí? Del amarnos unos a otros, del amor perfecto, como decía Juan Wesley en sus escritos. Entonces, yo creo que de esa manera podemos nosotros resaltar e identificarnos, mostrando amor, siendo amorosos unos con otros, renunciando a nosotros mismos, a nuestros deseos particulares. Te lo voy a poner en términos prácticos, ¿sí? Te lo pongo en términos prácticos. Y sin intención de querer posicionarme, digamos, como una persona que es la mejor, muy alejado de ello. Pero yo recuerdo cuando yo salí de la escuela del bachillerato, y mi sueño, Marcelo, fue ser militar oficial de la Guardia o del Ejército venezolano. Ese fue mi sueño. Intenté 3 veces presentar la prueba psicotécnica y física que exigían para poder entrar en la Universidad Militar de Venezuela. Yo recuerdo que en una de las veces y creo que la 3ª vez que fui a presentar, debo decir que yo estaba más firme en Dios, más firme en Cristo, tuve un crecimiento espiritual, y una de las preguntas decía, religión, ¿cuál religión practicas? Y decía católico, protestante, testigo de Jehová, otro. Entonces, Marcelo, como yo tenía conocimiento bíblico y decía, y yo conocía el ambiente militar en esa época en Venezuela, ser de cualquier otra religión que no fuese la católica, eso sería suficiente como para rechazarme en la escuela, porque la escuela militar tenía un pensamiento muy cuadrado, y aquí aquel que no es católico seguramente es un rebelde y no queremos rebeldes en la escuela. Eso yo lo sabía y me lo habían advertido, porque tenía oficiales que me estaban ayudando en todo el proceso. Pero cuando yo estaba escribiendo allí y puse ¿qué religión eres?, yo puse católico al principio, porque católico significa universal. Así que digo, bueno, soy un cristiano universal, así que si yo pongo católico no me afecta, no estoy diciendo mentira. Pero decía que yo era también evangélico, protestante. Y yo cuando rayé católico, me vino a la mente, estoy negando a mi Dios.
estoy negando a Cristo, estoy negando mi iglesia, estoy negando lo que soy. Borré y puse protestante, evangélico. Al final renuncié a mí mismo, a mi sueño. ¿Por qué? Porque semanas después el oficial que me estaba ayudando me dijo, mira, no podemos, le dijo a un tío que me estaba ayudando, no podemos recibir a tu sobrino en la escuela porque puso que era católico. Él como que es medio loco, ¿cómo va a poner católico? No lo podemos recibir en la escuela. Entonces yo recibí eso como mi dote de sacrificio, de amor. Yo entregué ese sacrificio por amor a la iglesia, por amor a Dios, por amor a la verdad. Yo creo que una de nuestras identidades como iglesia es eso, la vida de santidad, el amor hecho perfecto, ¿sí? Lo que te mueva, lo que te motive a hacer las cosas, sea el amor por Dios y el amor por el prójimo. Termino con este versículo, esta respuesta que dice el gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y el prójimo como a ti mismo. En esto se reducen los mandamientos y las leyes. Si podemos realmente, si hablamos de ser una iglesia de santidad, hablamos de ser una iglesia de amor, una iglesia que renuncia a sí misma para amar al prójimo y para amar a Dios. Ok. Bueno, ya ponemos fin al programa. Te quiero agradecer, Jimmy. Igual nos conectamos a pesar de tus dificultades allá por la tormenta eléctrica de Internet, pero también nosotros tuvimos dificultades hoy día aquí en Internet con nuestro equipamiento, pero igual quisimos sacar adelante el programa. Tenemos un deber ahí que queremos cumplir, queremos ser obedientes, queremos seguir adelante con las transmisiones y las conexiones. He aprendido algo muy importante hoy día, Jimmy, muy importante, esa diferenciación. Y me gustaría, para terminar y para cerrar, Jimmy, por favor, un mensaje que compartas con nosotros, con nuestra iglesia, con los hermanos que nos ven, con los amigos que nos ven. Hemos tenido una audiencia bastante alta, de acuerdo a la experiencia, así es que por favor un mensaje para ir cerrando, para terminar tu participación, Jimmy, por favor, para nuestros queridos hermanos. Mira, ahí yo compré recientemente algo para aprender los versículos bíblicos, y tal vez no lo podrán ver ahí en la pantalla, pero este es el versículo que nos estamos aprendiendo en la casa recientemente, ¿no? De todas maneras se los voy a dictar porque por ahí no se ve muy bien. Dice, se ve borroso donde está como encima de la cámara, parece. Muy bien. Ya. Dice, pero léelo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. ¿Sí? Es digamos, el mensaje que Pablo le da a la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia, no se amolden al mundo actual. Fíjense que es interesante que Pablo le está hablando a la iglesia. No le está hablando a las personas que están fuera de la iglesia. No le está hablando a los no cristianos. Le está hablando a la iglesia de Roma. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma, hermanos, entiendan esto, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Yo creo que estamos amoldados al mundo y ahora el mundo nos cambió. Y creo que este consejo de Pablo es muy pertinente. No se amolden al mundo actual, no se amolden a lo que estamos experimentando, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Lo que puede traer renovación de mente es nuestra comunión con Cristo. Eso es lo que trae renovación de mente. Así que tenemos que llegar a Cristo y renovarlo para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos amoldemos al mundo actual. Tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere que haga en este tiempo, en medio de esta dificultad, en medio de esta crisis o en medio de esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo puedo yo no amoldarme al mundo, sino que en medio de este mundo seguir siendo testigo, seguir siendo testimonio, seguir siendo embajador de Cristo y seguir mostrando el amor de Dios en medio de la pandemia, en medio de la persecución, en medio de las dificultades? Creo que ese es mi mensaje para la iglesia. No nos amoldemos, busquemos, seamos creativos en la creatividad, que es lo que Dios quiere que hagamos ahora. Así que no nos amoldemos al templo, no nos amoldemos a la predicación en un templo donde una persona habla. Tenemos que cambiar y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, amén, Jimmy, muchas gracias. Bueno, quiero
Pedir también las excusas porque nos alargamos mucho más de lo que dura el programa, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de conversar contigo, Jimmy. Hace rato queríamos que tú participaras con nosotros. Te agradezco profundamente la participación, agradezco a toda la gente que se ha conectado y agradecemos, por supuesto, a nuestro Padre, Dios, por darnos esta oportunidad de estar aquí hablando de su palabra, hablando de la experiencia, hablando de nuestra iglesia y también replanteándonos el rol que debiéramos jugar para evangelizar y seguir desarrollando el protagonismo del cual debemos, yo diría, hacernos carne, vida, cotidianeidad para salir adelante, digamos, en esta crisis, con el mensaje y crecer en esta crisis y tomarla como una oportunidad. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a quienes nos siguen. Por favor, Pastor, le pido a usted que cierre el programa y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Por favor, Pastor, muchas gracias. Dios les bendiga, gracias. Cómo no, gracias, Jimmy. Muchos saludos a Lisbeth, a tus 3 hijos, a los hermanos en Venezuela. Gracias a César, que hace posible esta transmisión, al equipo técnico y particularmente a Marcelo, que es nuestro conductor. Vamos a orar, pero antes recordar. Mascarilla, por favor, use la mascarilla. Alejamiento social, no, ¿cómo es? Distanciamiento entre personas, más que distanciamiento social. Le vamos a cambiar el nombre. Y también lavarnos las manos con la frecuencia necesaria. Vamos a orar. Señor, gracias. Esperamos que nos ayudes a todos nosotros a salir adelante. Dios, ver la iglesia en perspectiva, lo que será después de esta pandemia, probablemente muy distinta a la iglesia que conocimos antes de marzo de este año. Dios, ayúdanos y esperamos que cada uno de nosotros haya recibido una bendición muy especial, no solamente al escuchar a Jimmy, sino a conocerlo también, sabiendo que él pronto estará también trabajando aquí con nosotros en Chile. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que nos han seguido esta noche. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Tenemos toque de queda, así que nos quedan 15 minutos para irnos para la casa porque tenemos toque de queda. Sí. Chao. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.